Bueno, entonces, hoy comenzamos este taller, siendo el último, y les voy a explicar un poquito de qué se trata. La vida franciscana tiene mucho para aportar por su misma naturaleza. Los franciscanos, digamos, por la inspiración de San Francisco, intentan vivir la fraternidad desde el comienzo de la orden franciscana. Eso supone un desafío, y el mismo Francisco de Asís lo vio en su momento. Es más, él dejó como semillas o como pistas, porque todos lo reconocen como un excelente psicólogo, en el sentido de observador de la naturaleza humana y también abierto a la trascendencia y a lo que el Espíritu Santo le iba marcando. Es así como hay una carta célebre que los que manejamos estas cosas de espiritualidad franciscana nos encanta recordar, que es el tema de si tenía que hacer vida recogida en un eremitorio o si tenía que ir por el mundo. Para decidir eso, para discernir eso, él se ayudó de las oraciones y los consejos de Santa Clara. Y eso se ve reflejado también en una carta que le dirige a él un ministro. Se llama Carta a un ministro y es célebre y es muy cortita, porque no se ha conservado la carta del ministro, pero sí se conservó la respuesta. Y por la respuesta nos damos cuenta lo que le preguntaba el ministro. El ministro, que es el servidor de un grupo, yo por ejemplo en mi grupo soy ministra, es el servidor, y ministro quiere decir 3 veces por debajo del hermano, no por encima, sino por debajo, en el sentido del servicio. Este hermano parece que tenía un problema con otro, y se quería rajar, o sea, se quería rajar del problema. Y le decía a San Francisco qué hacía, porque en realidad tenía el deseo de apartarse de esa comunidad. Entonces San Francisco le dice que no, que su camino es estar con el hermano. Y más en otros escritos, él dice que uno tiene que tomar al hermano como no como la cruz en el sentido de esa cosa pesada, de qué sé yo, sino que el camino franciscano es de aceptar a los hermanos. Y lo va a decir de numerosas formas. Entonces, por eso, cuando nosotros nos proponemos vivir entre hermanos, encontramos 1001 ocasión para aprender a convivir, que es la parte positiva de irse del problema. O sea, aunque a veces parezca que uno es masoquista o qué sé yo, no, uno está invitado porque también San Francisco es un maestro de sacar cosas buenas de lo malo. No andar luchando, como yo les dije en un encuentro, luchando contra lo malo, sino creando cosas buenas. Entonces, ahí está por qué a mí me interesó desarrollar todos estos temas, por los conflictos que siempre tenemos y vamos a seguir teniendo en nuestras fraternidades y también en la iglesia y en todo lado. Pero uno pasa de lo que puede aprender a convivir en la fraternidad con lo que puede llevar a la práctica en la vida cotidiana. Entonces, dicho esto, todos estos materiales los fui elaborando a partir de mi capacitación como mediadora. Vamos a ir al... A ver, otra vez me pasa lo mismo del otro día, que no puedo... Ay, vamos a la oración de la serenidad, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, viviendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me entrego a tu voluntad,
de modo que puedas ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Bueno, haz entonces en los grupos. Bueno, les decía que de mi capacitación en mediación surgió esto. No pude, cuando terminé el curso, yo me quería incorporar a un centro de mediación de conflictos, pero cerraron. O sea, yo les conté que estudié mediación en un centro muy bueno de la Policía Federal, del Instituto Universitario de la Policía, un lugar impensable para pensar en los conflictos. Sin embargo, el director del instituto lo pensó como para dar herramientas a los policías y a todo el personal de, digamos, de las fuerzas de la policía para que pudieran intervenir en conflictos vecinales, lo cual era una idea brillante, la verdad que estaba buenísimo, pero eso lamentablemente desapareció. Entonces, no pude incorporarme, pero pude empezar a replantearme algunas cosas, sobre todo que todo lo que a uno le enseñan para mediar en un conflicto, una vez que se ha producido, también es lo mismo que uno tendría que aplicar para prevenir el conflicto. ¿Me explico? O sea, cuando uno lo capacitan en cómo hablar, cómo relacionarse, cómo poner distancia o no, cómo ser un intermediario entre las partes, cómo apartarse de las partes si uno no lo siente. La profesora que nos daba las clases, porque había un grupo, había dos que eran abogados, 3 abogados y una psicóloga social. Bueno, la directora del curso me encantó la primera vez que se presentó, porque dijo, miren, yo no se crean que porque soy profesora acá, yo tengo todos los conflictos de mi familia, del trabajo y todo resuelto. Hago lo que puedo con las herramientas que tengo. Así que esa es la primera introducción que uno tiene que hacer cuando hace estas cosas, ¿no? Entonces, voy a ir desarrollando esto que lo compartí con muchos lugares y después me sentí muy gratificada cuando en Radio María hicieron un ciclo con un abogado mediador de Córdoba tratando las mismas cosas, o sea, tratando de educar a la gente que estaba escuchando el programa en estas mismas cosas, palabras más, palabras menos, decía lo mismo que descubrí yo, digamos, en la soledad de mi cuarto. Por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, esto después se lo mando como les mandé un decálogo en uno de los talleres. Esto después se los mando por WhatsApp para que lo tengan. Bueno, entonces, acá les pido que miren este dibujo. ¿Qué representa? Hormigas. Hormigas. ¿Y qué están haciendo las hormigas? Discutiendo. Bueno, este es no sé, es una representación de 2 hormigas que ustedes habrán visto siempre las hormigas que caminan, que cuando hacen un caminito hacen esto, se reconocen, ¿vieron? O sea, ¿y por qué lo hacen? Porque eliminan unas hormonas y con las antenas reconocen si son del hormiguero o no son del hormiguero. O sea, es una práctica de reconocimiento. Bueno, lo quise poner como una de las imágenes conductoras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que necesitamos entre los seres humanos en esta cultura tan individualista es practicar esto que hacen las hormigas, que es reconocernos. Y ahora voy a compartir una frase de Martin Buber que es, señera, una frase que nos ilumina sobre todo lo que tendríamos que hacer. Y que el Papa Francisco, en la Fratelli Tutti y en todas las encíclicas que da donde se habla de la fraternidad, palabras más, palabras menos, habla de lo mismo. Y cuando puede hablar del tema del reconocimiento entre los seres humanos, no deja de utilizar ese contenido. Bueno, la primera herramienta para prevenir conflictos es reconocer a los semejantes.
como dice, la frase está hecha en lenguaje, digamos, neutro, profano, pero en realidad practica el reconocimiento de sus semejantes como una contribución a la inclusión. Inclusión es el término laico de fraternidad. O sea, en los términos de escuelas, de facultades, de todo lo que sea laico profano, por decirlo de alguna manera, aunque profano no me gusta tampoco usarlo, hablamos de inclusión cuando en realidad en términos cristianos es fraternidad. Y Martin Buber tiene una frase que es muy señera para mí, que dice que, yo se las leo tal cual, pero voy a resaltar la que es más, para mí es la más importante. En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman, porque reconocimiento viene a ser, no al reconocimiento, porque el castellano también nos juega malas pasadas, no es reconocimiento de un premio, sino el conocernos, reconocernos unos a otros, ¿no es cierto? Darnos espacio unos a otros, hacernos un lugar en el corazón o en donde donde pueda estar el otro que tenga un talento, por ejemplo. Entonces, en la sociedad humana, todos sus niveles, las personas se confirman unas a otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualidades y capacidades personales. Y una sociedad puede considerarse humana en la medida de que sus miembros se confirmen entre sí. O sea, que puedan unirse en un proyecto común, que uno descubra un talento en el otro, aún en una persona con discapacidad, en cualquier instancia, esa persona que debe ser reconocida contribuye a la humanidad, a hacer la vida más humana. Y dice, la base de la vida del hombre con el hombre es doble, y es una sola, el deseo de todo hombre de ser confirmado por los hombres como lo que es, e incluso como lo que puede llegar a ser, y la capacidad innata del hombre para confirmar a sus semejantes de esta manera. El yo y el tú, Martin Buber tiene un librito que se llama El yo y tú, que parece un trabalengua, pero que habla de que uno no es un yo sino un tú y viceversa. Entonces, uno necesita ser confirmado, pero también tiene que confirmar al otro. El hecho de que tal capacidad esté tan inconmensurablemente descuidada constituye la verdadera debilidad y cuestionabilidad de la raza humana. La raza humana, la humanidad real, solo existe cuando esa capacidad se desarrolla. Esto tiene que ver con que si no hay ese reconocimiento desde pequeños, que experimentemos esto desde pequeños y podamos también, si no lo hemos experimentado de pequeños, recuperarlo en algún momento, es terrible. Por eso el Papa también lo menciona siempre, las prácticas elementales del reconocimiento, sonría, salude, mira a los ojos, emociones, diga gracias, pida perdón. Eso es humanidad, humanismo puro. Y si falla eso, falla todo. Bueno, en las sociedades urbanas esto es lo que más falla. Yo recuerdo que una vez en un grupo franciscano, hace mucho tiempo, que reflexionábamos sobre estos temas, salió como compromiso del grupo saludar al colectivero. En el interior al colectivero se lo saluda normalmente. En la capital, que forma parte de la máquina que conduce, y muy pocas veces las personas, los pasajeros, lo saludan. Entonces, bueno, consideramos que era una práctica que nos comprometíamos todos a hacer. Les parecerá tonto a los que viven en el interior, pero a los porteños, bueno, yo por suerte cada vez veo que cada vez se saluda más al colectivero, pero en la época que lo planteamos, era una cosa insólita saludar al colectivero. Bueno, después otro tema que se practica en mediación es separar a las personas del problema y reconocer aquellas que son el problema. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos tendencia, y eso también pasó en un taller, a atribuirle a las personas un calificativo. Es bueno, es malo, es discapacitado. Por ejemplo, los discapacitados luchan, lo sé porque tengo un hermano
no vidente que lucha permanentemente para que no le digamos discapacitados a los discapacitados, sino que le digamos personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no se quiere dar una cualidad al ser. Es un problema filosófico difícil de entender, pero en mediación esto se hace como un ejercicio práctico. La persona tiene un problema, pero no tenemos que decir es bueno, malo, es criminal, es etcétera, etcétera. Separar el problema que tiene con su identidad. Eso es bastante difícil, pero en los grupos también hay que decir, bueno, es una persona que en el fondo es buena, pero tiene tal problema. Eso es una forma de ayudarnos. Sin embargo, que hay una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque hay personas que permanentemente se comportan tóxicamente, por decir un término fácil, y uno las tiene que de alguna manera ponerles un límite. Entonces, separar a las personas del problema quiere decir, es una persona, tiene ese problema. Por ahí lo tiene en una temporada que está pasando alguna circunstancia personal, familiar, por ahí se le pasa. Pero bueno, eso tenerlo en cuenta cuando hacemos una convivencia. Y acá, en este cachito, después le va a quedar, hay todos unos pasos como para poder actuar, digamos, en forma positiva, porque en realidad todo esto es una utopía, si bien reconozco que es una utopía, son pasos como para mantener los grupos digamos, las fraternidades o los grupos parroquiales o lo que sea, medianamente activos y unidos en pos de un trabajo concreto. Después, ¿cómo caminamos con las personas que son el problema? ¿Nos apartamos? ¿Buscamos ayuda? ¿Qué quisiéramos que hicieran con nosotros? Bueno, esas son las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. En realidad, yo hablo de las parroquias de Buenos Aires, porque Buenos Aires, cuando una persona tiene un problema, se va. Entonces, nadie echa a nadie, pero se va de una comunidad y se va a otra. Es muy raro la segunda opción, que se busque ayuda, o que el que anima a la comunidad busque ayuda. Y de parte nuestra, la pregunta siempre es, ¿qué quisiéramos que hicieran con nosotros si estuviéramos en la misma situación de la persona problemática? Otra de las herramientas que se maneja en mediación, cuando un mediador actúa, escucha los relatos de las personas, ¿no? Las pone todo en pausa, o sea, escucha relatos y tiene alguna percepción de lo que pasa. Pero acá, esta frasecita, suspenda el juicio, tiene que ver con que muchas veces las percepciones no corresponden a la situación real. Cuando alguien va a, digamos, a pelearse o se está peleando con alguien y después quiere poner ese conflicto en una situación de mediación, bueno, cada uno va a ir con un relato sesgado, manejando lo que siente. Lo que siente es valedero para la persona, obviamente que es valedero, pero también está contando algo de acuerdo a sus percepciones. Y uno con la práctica de estar tanto tiempo entre gente, después que pasa el conflicto, que eclosiona, que tiene un desenlace, se da cuenta que las percepciones habían primado sobre lo que en realidad había pasado. Algunos son muy emocionales, son muy sanguíneos, otros son más fríos. Entonces, toda esa problemática, cuando a uno le pasa, cuando uno dice, me está pasando esto, bueno, uno lo que tiene que hacer es un intento intelectual, racional, de suspender el juicio. El juicio quiere decir el análisis. No estamos hablando del juicio
condenatorio del que habla el Evangelio, sino estamos hablando del análisis que uno hace. Por ejemplo, muchas veces hay personas que arman teorías conspirativas todo el tiempo. O sea, y vienen con el chisme o uno las escuche, qué sé yo, y después se da cuenta que no tiene nada que ver el invento que se mandaron con la realidad de lo que pasa en el grupo social donde se están manejando. Entonces, lo más sano, en vez de uno escucha, pero o sea, dice, bueno, puede ser o no puede ser. Y resulta que en el 99% de los casos están equivocados. ¿Entienden? Entonces, eso es una medida de preservación también de la, digamos, de la mínima concordia social que tendría que haber en los grupos. Por eso el dibujito siempre se usa en todos los talleres. O sea, uno ve un 6 y el otro ve un 9. Así que bueno. Después, aclarar. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un montón de sobreentendidos y malentendidos. Y todo tiene que ver con la comunicación, con cómo nos comunicamos, con los ruidos que tenemos en la comunicación, con nuestras propias proyecciones, porque nosotros inevitablemente proyectamos hacia afuera lo que somos, y eso los psicólogos saben muchísimo. Entonces, siempre es conveniente, necesario, y hasta yo diría, lo más importante es aclarar las cosas que uno no entiende, aunque parezca un tonto, porque es preferible pecar por aclarar de más que por aclarar de menos. Entonces acá el dibujito, dije que nos unamos a una colonia budista, y el otro entendió nudista, y se apareció desnudo. Pero ha habido, una vez me contaron un caso trágico de un malentendido, de alguien que fue a misionar y escuchó que decían que tenía que usar para higienizar a una nenita agua hervida, y esa chica entendió agua hirviendo. No les cuento lo que pasó, porque fue muy triste. Fíjense, y por ejemplo, esto que les cuento me pasó a mí esto es muy habitual en los consultorios de los hospitales, cuando los médicos no se ubican en el interlocutor, en el que va a recibir la receta o el que va. Tengo una amiga que es médica en una zona marginal, y ella, sin, digamos, tratar de marginarse con mucha cancha, cuando tiene que indicar una medicación, sabe quién es analfabeto, porque nosotros el analfabetismo no es algo erradicado de nuestro país, al contrario. Entonces ella tiene que hacer dibujitos del sol, la luna, para marcar si es de día o de noche que tiene que tomar la medicación. Y a mí esto no me lo contaron, lo viví yo. Yo tuve un hijo que tuvo meningitis y tuvo convaleciente mucho tiempo de las operaciones que recibió en la cabeza, y en una de nuestras consultas en Casa Cuna escuché un papá que venía a preguntarle al doctor qué podía hacer, porque el nene dormía mucho, hacía 3 días que estaba durmiendo. ¿Qué pasa? Ese chico había tenido una convulsión, en el episodio agudo se le da una medicación y después se suspende, o sea, se le da para el momento agudo de la convulsión, y después el médico se había olvidado de decirle que la tomara, qué sé yo, un día, o sea, que tomara 2 comprimidos en el día y después suspendiera. Entonces el papá entendió que tenía que seguir dándole todos los días. Menos mal que tuvo sentido común y fue a la guardia. Pero esos malentendidos y sobreentendidos son muy habituales, digamos, en todos lados, incluso en gente no solamente que no tenga instrucción, sino gente también muy capacitada, muy idónea, con título universitario, o sea que nos puede pasar a todos. Después, acá viene algo que también es muy importante, que tiene que ver con lo que vamos a ver con la comunicación asertiva, pero
que es que no se deje influenciar por los relatos de los otros. Anímese a relacionarse en un estado de neutralidad emocional y saque sus propias conclusiones. Y no influencie los relatos de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro diario convivir recibimos comentarios, chismes de todo el mundo y que no somos impenetrables a esos chismes, relatos, comentarios. Entonces, esos comentarios nos predisponen para que cuando nos vinculemos con esa persona, lo hagamos ya con un sesgo, con una base, digamos, negativa. Si es positiva, no hay problema. O sea, el problema es cuando es negativa el comentario. Ahora, cada vínculo es único. O sea, cuando yo me vinculo con una persona, mi vínculo es único. Entonces, uno tendría que poner en paréntesis todo lo que a uno le dicen para, digamos, trabajar armónicamente. ¿Por qué me detengo en esto? Porque estos son como cosas que rompen la trama social. Entonces, dejemos de lado los chismosos de siempre, dejemos de lado todas las cosas, las tonterías que se dicen en las parroquias o en los grupos humanos o qué sé yo. Dejemos de lado eso, vamos a lo principal. Por ejemplo, hay personas que influencian a los otros diciendo, bueno, mirá que ese está con tal persona que es de izquierda. ¿Y yo por qué no me puedo relacionar con alguien que es de izquierda? ¿Y por qué tengo que andar avisando? Entonces, acá el llamado es que trate de no ser influenciado por los demás, o sea, que le ponga un límite, y a su vez que yo no haga lo mismo, que no influencie a los demás. Porque cada uno se relaciona en forma única, es un vínculo unívoco, como se dice en matemática. Entonces, esto también hace a la trama social. Y acá hay un chiste, ojos que no ven, hermano que te lo cuenta. Deja la murmuración, si no edifica, no lo digas. Yo tengo un amigo que trabaja en recursos humanos de una gran empresa y él siempre me lo dice, si lo que me vas a contar no me sirve, no me lo cuentes. O sea, ya me hace un parate de entrada y me dice, si no edifica, como esto, si no edifica, no lo digas. Inevitablemente, si manejáramos un poco mejor esto, que aparte es un entrenamiento que uno hace, sería un poco el microclima, cambiaría un poquito, los microclimas, sobre todo los urbanos, ¿no? Y sobre todo los microclimas comunitarios. Por ejemplo, ayer hubo unas confirmaciones en mi parroquia. La organización de toda la ceremonia correspondió a un grupo. Bueno, no les puedo decir que uno ya estaba viendo que veían el pelo al huevo los otros, o sea, los otros del otro grupo que no habían organizado estaban como esperando a ver qué macanas se mandaban. Se mandaron muchas macanas, pero bueno, no importa, la ceremonia salió bien, todo salió bien, y eso se corregirá hacia adentro de la comunidad. Después, acá dice, ¿ven el cuadrito del dibujo? Acá hay un señor llevando al animal, cuando lo normal es que el animal lleve al señor. Esto es ponerse en el lugar del otro. Ante un posible conflicto de intereses, utilice la imaginación. Esto es lo que se hace en mediación. Es algo que lo podemos hacer todos. Ante un conflicto, ante una situación, imaginar opciones. No caer en el blanco-negro. O sea, entonces el mediador toma cada una de las partes y las hace trabajar, imaginar alguna opción. Interviene con uno, interviene con otro y después ven si se puede llegar a un acuerdo.
y dice, dirija sus mejores energías para que cada uno pueda ponerse en lugar del otro. Ese es el final de la mediación, cuando uno puede ponerse en el lugar del otro. Hay muchos ejemplos en otros talleres que yo di. Hay un libro muy lindo que está en internet, que son experiencias de Córdoba, porque lamentablemente hay leyes de mediación comunitaria que no se ponen en práctica, como en este país. En este país estamos llenos de leyes hermosas, pero que no se ponen en práctica. En Córdoba sí hay mucho trabajo hecho, y hay un libro que se puede conseguir fácilmente que es experiencias de personas que han trabajado en mediación, que no solamente son los mediadores o los abogados, sino también los psicólogos, los trabajadores sociales. Y hay un cuentito, no un cuentito, un caso de dos vecinos que no se podían ni ver, y al final termina la mediación, que aparte la mediación es un recurso que solamente utiliza la palabra. O sea, en mediación solamente es dialogar, es hablar. Y en ese caso terminaron siendo amigos. Y eran vecinos de medianera de un edificio. Y al final la persona mayor que lo denunció al muchacho terminó diciendo, yo no creí que podía ser mi amigo de esta persona. Y después fueron muy cooperativos en los problemas que tenían como vecinos. No siempre los finales son felices. Yo les estoy planteando cosas que son por ahí utopías, pero que son posibles. A veces no, pero son posibles. Bueno, y acá viene el gran tema de la comunicación. Nosotros nos comunicamos en forma verbal en un 10% y gestual o no verbal en un 90%. Entonces, todo lo que decimos, lo decimos con nuestra forma de ser, con nuestra posición, con nuestros gestos, con el tono de nuestra voz, con si miramos o no miramos a los ojos. Todo eso es el 90% de los procesos de comunicación. Entonces, cuando hay conflictos, no es el contenido de lo que uno dice lo que está mal o lo que arruina la relación, sino la forma en que hacemos la comunicación. Y por eso, si lo va a decir enojado, mejor no lo diga. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo diga la cosa más santa del mundo, o la más bien intencionada del mundo, si estoy enojado o me muestro enojado, en realidad voy a agregar, voy a echar, como se dice, más leña al fuego, ¿no es cierto? Ahora, muchas veces, también reconozcamos, somos seres humanos y a veces estallar es una cosa sana. A veces uno no tiene más remedio que estallar, y muchas veces, yo no lo digo como una cosa habitual, pero también lo vimos en un taller anterior. Si uno está todo el tiempo repitiendo actitudes, por ejemplo, una mamá que tiene como norma gritar y gritar y gritar y gritar a sus hijos, no va a conseguir nada, porque no hay una modulación, no hay una nivelación en la percepción del chico. Entonces le va a dar lo mismo que le griten que no le griten, o sea, porque es algo muy obvio que el chico después, ante ese tipo de forma de tratarlo, elabora defensas y bueno, así son las consecuencias. En cambio, una persona que trata bien a los hijos, que es asertiva, como se dice, la vez que se enoja por algo importante, al chico le queda realmente una conmoción, porque dice para sí mismo, la pucha, esto me mandé un moco grande, me mandé una macana grande, porque si no mi mamá no se hubiera enojado tanto. O sea que en todas las cosas que uno trata de poner en práctica, siempre está el tema de la sabiduría, el tema del equilibrio, el tema, pero en el fondo
tampoco tenemos que crucificarnos si alguna vez nos mandamos una metida de pata. Y bueno, en el tema de conflictos, en los grupos sociales, lo más importante también es, si hay administración de dineros, ser transparente. Acá también hago una salvedad. En todos los grupos humanos, en todos los grupos de iglesia que he estado, hay como una reticencia a manejar dinero. Y no sé por qué, porque si uno es transparente, rinde cuentas, el dinero es un instrumento más, como otros instrumentos que tenemos para hacer cosas y para hacer el bien. Entonces, si alguien después se manda un desfalco, bueno, está dentro de lo que puede llegar a pasar. Hace unos 10 años, ustedes saben, los franciscanos tienen 3 ramas principales. La rama de los menores es una rama que tiene, digamos, muy extendida, digamos, está muy extendida, y tienen varias obras de caridad también que sostienen en una forma muy, digamos, oculta, muchas obras que nadie sostendría. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires han ayudado muchísimo a las congregaciones que se ocupan de las mujeres para alejarlas de la vida de prostitución. Nadie, como vos contaste, Marta, de que nadie ayudaba a la pastoral carcelaria, bueno, a esa pastoral, la que tiene que ver con no con la trata, sino con de ir a acompañar, yo las conocí, son las del Santísimo Redentor. Bueno, cuando les pregunté, porque yo me ocupé en una revista católica franciscana de todas las notas de solidaridad, así que conozco bastante el mundo solidario de la iglesia por dentro. Bueno, esta fundación franciscana ayudaba muchísimo. Bueno, aquí, que hace unos 10 años, vaciaron por completo las arcas de esta, no de la fundación, sino de la orden. O sea, y el superior general mandó un comunicado a todo el mundo pidiendo perdón, diciendo que ellos habían confiado en otras personas y que habían sido inescrupulosos y que se los habían dejado en Pampa y la Vía. Y eso es una cosa que se hicieron cargo del error y bueno, o sea, no es que no fueran transparentes, cuando se maneja dinero se corre riesgo, lo mismo el Papa tiene también mucho problema con este tema, pero si empezamos con la transparencia a nivel parroquial, por ejemplo, estamos dando un ejemplo de, digamos, de cómo se deben hacer las cosas. Y no tendríamos que tener tanto miedo a manejar dinero, sobre todo si lo manejamos en grupo o con un consejo de administración. Bueno, y acá termina el taller, para que ustedes después hagan alguna pregunta. Ante un conflicto propio o ajeno, tenga en cuenta este consejo. Donde hay voluntad, hay un camino. Este es un dicho inglés. Quiere decir lo siguiente, que por más que uno esté en una absoluta nebulosa de cómo salir de esa encrucijada del conflicto, no saber cómo llegar, bueno, si hay voluntad de parte de por lo menos una de las partes, se puede encontrar un camino de llegar. Y como dice un santo que yo admiro mucho, que es Santo Tomás Moro, en la Utopía, dice que si las cosas no salen tan bien, por lo menos no salgan tan mal. ¿Me entienden? O sea, porque uno, por más que uno desea que todo salga perfecto, por lo menos trabajar para que no salgan tan mal. Yo conozco una familia donde están todos más o menos distanciados. Sin embargo, se da una paradoja, que aunque no se hablan entre sí, están comunicados, aunque a ustedes no les parezca. O sea, no se hablan entre sí, pero como tienen que atender a una persona que depende de todos, en valor atender a esa persona, a pesar de que entre sí no se tratan por terceras personas
para poder ayudar a esa persona. No sé si me expliqué. O sea, no se comunican entre sí, pero buscaron una forma. Claro, lo ideal sería que se hablaran todos, ¿me entiende? Pero no se puede por razones históricas, por razones de amor propio, por razones de ego, vaya a saber por qué. Pero por lo menos no sale tan mal para ayudar al familiar que está enfermo, que tienen que prestarle un servicio. Entonces, bueno, digamos, como decía alguien, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno a veces tiene que conformarse con que las cosas salgan no tan bien, pero por lo menos que salgan, porque muchas veces nos mata el perfeccionismo, nos mata la ansiedad de lo que uno sueña. Y bueno, entre lo que uno sueña y lo posible, uno tiene que hacer lo posible con las herramientas que tiene. A veces, como a mí me gusta hacer la comparación con el truco, a veces a uno le viene un ancho de el as de espada, pero a veces le viene una carta que no sirve para nada. Entonces, no siempre uno juega con las mejores cartas. Y bueno, el truco, precisamente, lo mejor es aprender a jugar con las peores cartas y ganar. De eso se trata, ¿no es cierto? Bueno, dejo de compartir pantalla y escucho los comentarios. Oh, Fátima, ¿cómo te va? Bueno, ¿tienen algún comentario para hacer? Dos pavadas. Sí. Dos pavadas. Cuando empezaste el taller, no sé si creo que era en la primera imagen o en la segunda, me vino mientras voy escuchando, viste, te surgen cosas. Me vino una frase de Merton, que es alguien que para mí dice, y él dice algo así, ¿no? Como que al final la realidad de las relaciones personales es lo que lo salva todo. ¿Que lo salva? Todo. Al final, la realidad de las relaciones personales es lo que lo salva todo. Claro. Como si uno se puede vincular con el ser, por lo de las hormigas creo que debe haber sido. Porque realmente yo cuando veo los perros que se ladran en la calle, digo, bueno, son más humanos que nosotros, porque reconocen la especie, se saludan, se huelen, y lo de las hormigas me hizo acordar a esto, ¿no? O sea, hemos perdido la capacidad no solo de reconocer los que somos del mismo grupo, sino los que somos la misma especie. Sí. Y eso es muy terrible. Es terrible. Porque hemos deshumanizado el mundo, digo. Hemos deshumanizado la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual. Y la otra cosa que creo que ya la comenté en otra, pero me vino también con el tema del caballo y el que tiraba el caballo, ¿no? Ese dicho, no hablar de las goteras de una casa hasta que uno no se mete adentro. O sea, no hablemos de lo que le pasa al otro si no sabemos realmente lo que está viviendo. Tal cual. Nada, esas dos cosas que me vinieron mientras iba escuchando. Qué bueno. Sí, sí, eso es lo que se trata incluso de promover cuando los voluntariados, o sea, los voluntariados de las parroquias, una lucha permanente de los curas es precisamente esa, de hacer que la gente, el contacto humanice al otro, y en realidad es un ida y vuelta, o sea, porque no es que vas a humanizar al otro, o sea, pero por lo menos mirarlo a los ojos, hablarle, digamos, porque a veces en los comedores, lo digo por experiencia, son también como la experiencia del colectivero, o sea, van al comedor, les dan la comida, y me hace acordar mucho cuando yo estudié bioquímica, y el último año que se hizo algo práctico en nutrición, nosotros lo viví yo, después eso no se hizo nunca más, que era ir a darle de comer a las ratas y después pesarlas para ver cuánto habían engordado y qué sé yo, y las ratas
comían de un comedero, o sea, uno no agarraba a la rata y le daba con la mamadera, tenían un comedero donde la rata se la ingeniaba para comer. Y bueno, a veces uno le viene a la mente que es tan inhumano el trato que hay incluso en nuestras parroquias, que es algo que tenemos que cambiar, que parece como que los pobres, los asistidos van, uno le llena la boca de comida, se queda contento y después se va. Y eso no es algo que humanice. Así que bueno, eso es lo mismo, ¿no es cierto? Empezamos por ahí. Bueno, en los casos que nos contaban los profesores de mediación pasaba eso, que los vecinos en conflicto ni se registraban, ni hablaban, ni nada, o sea, y bueno, la primera tarea era que se reconocieran, que se supieran qué nombre tenían, empezaban por cosas muy chiquitas, así que bueno. Y también es cierto que los mediadores, cuando tenían resistencias personales a las personas que tenían que tratar, se corrían del espacio. También eso es muy humano, o sea, si no les tenían un feeling con el que iban a trabajar, decían, yo esta persona no la puedo, porque piensen que también en la mediación aparecen personas que son que han delinquido o tienen conductas muy especiales hay de todo, entonces a veces las personas se tienen que correr de esos lugares. Así que bueno, vos tenés mucha experiencia, ¿no, Marta, en todas estas cosas? Sí, en realidad sí, porque si nosotros vamos con prejuicios a la cárcel, mejor que nos quedemos en nuestras casas, porque cada uno tiene una historia personal que nosotros desconocemos y ellos desconocen nuestra historia personal. Entonces, si nosotros vamos con prejuicios, es decir, este robó, este mató, este violó, este asesinó, bueno, va mal la cosa. Yo no puedo ir con ese prejuicio, tengo que separar el pecado del pecador. Claro. A mí me interesa la persona esta, no lo que hizo, el acto por el cual está en ese lugar. Me interesa esa persona. La persona creada por Dios, única, inédita, irrepetible, y con su historia que yo desconozco. Y que la iré conociendo si el otro tiene la suficiente confianza o descubre que puede confiar sin que lo que nos lo cuente ahí lo va a saber todo el penal, todo el barrio, todo lo demás. Entonces, premisa principal en nuestra comunidad, en la pastoral, el grupo que pertenezco, porque hay varios grupos y cada uno tiene sus propias, según las capacidades de las personas, tiene sus propias maneras de llevar el mensaje. Entonces, lo primero que hacemos es despojarnos de cualquier prejuicio. Yo puedo ser peor que ellos. Entonces, oramos pidiendo al Espíritu Santo que nos haga ser totalmente imparciales. Si no podemos separar eso, pues, no, porque fíjate que me enteré por el guardia tal que ese asesinó a toda una familia, bueno, yo cierro la oreja, esa persona no puede ir a ese grupo, porque ya va con prejuicio, ya lo mira con los dardos, ya dice citas evangélicas con doble intención, no dice, no separó el pecado del pecador. Claro. Entonces, nosotros tenemos, pero a medida que iba pasando todo lo interesante que ponías, nosotros en general somos mediadores entre Dios y los hombres, entre este pecador y la gracia. Claro. Ellos también median por nosotros. Entonces, una de las premisas que tiene nuestro grupo es que lo que pase en este instante, en este lugar, queda en este lugar. Claro. No se habla ni con el hermano, ni con el esposo, ni con el marido, ni con el compañero, ni con el cura, sin el permiso explícito del grupo que ha recibido esta cuestión.
Porque ha habido muchachos que se abrieron así, contaron todo, confiando en que solo queda ahí. Toda su vida la puso ahí y contó las 2 horas que tuvimos, estuvo él, esa persona, hablando, diciendo todo aquello que le pesaba en el alma que había hecho, la felonía que había cometido, por la cual estaba ahí. Y que después de estar 2 meses con nosotros, sentado en una esquina, así con un cierre puesto, enojado por ahí, iba nada más que para salir, de pronto, en una preparación para la Semana Santa, cuando presentamos a Jesús, que iba a ser llevarlo al pretorio, y juzgado, y azotado, y hacer todo el camino de la pasión, ahí ese hombre cambió. Fue el momento en que le hizo clic que Jesús había muerto por él. Y que nosotros nunca lo juzgábamos. Que si estaba enojado en el rincón ahí, si iba a poder ir en ese rincón, nadie lo iba a obligar. Entonces contó todo lo suyo, confiando en todos nosotros, los que íbamos y sus compañeros, lo que llamamos la comunidad, que son de distintos pabellones. Entonces, nosotros cuando logramos la confianza del interno, es cuando decimos el Espíritu Santo ha bajado. Porque ahí empieza un cambio. Y se nota. Y hay una emoción en el encuentro que viene. Hay un deseo de volver a encontrarse. Claro. Que alguien ha sacado de encima un peso y pudo decir, yo soy culpable de tal cosa. Me merezco, porque siempre, yo no soy merecedor de esto, los jueces son así, los abogados no me defienden, yo pagué dinero para que me defiendan, estoy acá, rezaba todos los días para que Dios me diera la libertad, y acá estoy con 25 años. Era como que era un mercado el que le había establecido. Y no era así. Cuando él descubrió que Jesús, que el Padre Eterno, que la Trinidad Santa, que el Espíritu Santo no es un supermercado. Yo te hago una novena y tú me haces que me liberen. No es así. Y nosotros no somos jueces. Claro. Nosotros escuchamos, en general escuchamos, y solamente hablamos el que quiere, no todos, uno que cree que el Espíritu Santo le está diciendo, tu palabra es necesaria ahora. Es el que habla. Y no le enmendamos la plana para nada. Por más que yo no esté muy de acuerdo con lo que está diciendo el otro, es eso lo que Jesús quiere que se diga. Entonces yo, calladita la boca, claro, acepto, porque hemos orado antes. Hemos orado para que el Señor ilumine cómo tiene que ir la reunión, cómo tiene que manifestarse. Y todos estos pasos que estaba ahí, era como un calco. Por ejemplo, el 6 y el 9. Yo digo, un accidente que ocurre en una esquina. La ven personas de distintos lugares. Todos vieron el mismo hecho, en el mismo momento, y cuando vayan a declarar, cada uno va a decir lo distinto. Tal cual. Tal cual, sí. Sí, sí. Yo lo vi de espalda, el otro lo vio de frente, el otro lo vio cuando venía, el otro lo vio cuando el otro lo vio cuando se bajó el señor a pegar, el otro lo vio cuando el otro cayó. Todos vimos una cosa distinta y algunos hay cosas que no las vimos. Claro. Entonces, no puedo hacer juicios así, tal cual lo que decía, no hacer juicios, no meternos en ese problema, sin antes escuchar a todo, ver todo y ver todo el panorama, todos los implicados. Por ejemplo, ahora nosotros, cada una escuchó lo que pudo. No todas escuchamos todo lo que dijiste. Claro. Escuchamos lo que pudimos. Nos detuvimos en lo que nos hizo clic en el corazón o alguna situación personal. Cada una va a tener un relato, una conversación, una cosa distinta. Sí. Si los pudiéramos escuchar, cuando nuestros seres queridos van a preguntar, porque el chiquitito va a preguntar, ¿y cómo fue la franciscana, tata? Entonces yo le voy a contar lo que el espíritu me diga en ese momento, pero él sigue preguntando. Cuando los adultos me pregunten,
¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Es productivo? ¿Cómo te sientes tu espíritu? ¿Te llegó? ¿Qué nos puedes compartir para que nos sirva para nosotros? Yo le contaré algo que ninguna de las chicas tal vez haya descubierto. Ellas descubrieron otras cosas. Claro. Otra historia personal, otras intenciones, otros deseos, otra preparación humana, otras circunstancias. Entonces, cada una va a vivir este hermoso momento que hemos estado viviendo, que es un regalo para mí tan grande, de manera totalmente distinta, pero para todos productiva, porque es lo que el Señor quiere para cada una de nosotras en este momento. Gracias. ¿Puedo decir algo? Sí. Para mí es un regalo este testimonio. Sí. El que acaba de dar Marta porque lo que han logrado con ese señor es lo que hizo Jesús en el Evangelio. Claro. Humanizarlo. Claro. Lo humanizaron. A mí, te digo, me toca el alma lo que contó esta mujer. Sí, totalmente, totalmente. A mí me conmueve porque, bueno, a nosotros en la comunidad nuestra, que es la Medalla Milagrosa, yo creo que les conté una de las cosas que muy lindas que ha pasado, pero que es un gestito así de chiquitito, que el otro párroco empezó como un proyecto pastoral de acoger a las personas con limitaciones psiquiátricas, que han tenido problemas y que no las echen. O sea, por lo mismo que dijimos al principio, lo de la inclusión, porque en las grandes ciudades hay mucha trastorno psiquiátrico, y por otro lado, la ley, que está bien, en algunas partes yo comparto todos los contenidos de la ley de psiquiatría, de salud mental, dice que no hay que internar más que casos muy severos, pero hay un bache, hay una laguna, que es, ¿cuál es la laguna? Que por otro lado se externan, pero la sociedad no está preparada para recibirlos. ¿Por qué? Porque no hay capacitación de las personas para acogerlos. Entonces, vuelven a remarginarse. Entonces, en la parroquia, este párroco, que ahora lo mandaron al Paraguay al seminario, con una sensibilidad muy especial, y también siguiendo el carisma de los vicentinos, empezó a hacer un proyecto de que se los tratara bien, cómo aprender a contestarle, y yo la verdad que me siento muy, ¿cómo les puedo decir?, muy agradecida, porque en mi acervo de caminar con los franciscanos estuve con un señor que ya falleció un montón de tiempo, que iba al Moyano a visitar a las enfermas, como una acción individual que no la acompañó nadie. De esto estoy hablando hace 15 años. Y entonces, bueno, ver que hay puntitas de esperanza, de gente que es solidaria. Bueno, y en la parroquia se incorporaron, hay un señor que se incorporó al coro, y en este momento está yendo al hospital a hacer visitas al hospital con un grupo. Y por otro lado, nunca se los echa de ningún lugar, salvo que haya alguna cosa de violencia, pero en general nunca ha habido violencia, porque hay que capacitar al personal de la parroquia, o sea, a las secretarias, a los párrocos, a los curas mismos tuvieron que hacer un proceso. Bueno, yo eso lo reflejé en un trabajo que hice, pero como broche de oro no lo publicó nadie. Me lo prometieron publicar en 3 revistas, pero católicas, pero yo lo tomo como un signo, o sea, porque es algo que hay que confronta con una forma de ser que molesta un poco. Porque una vez hubo un caso, una situación muy especial, y a esa persona que se comportó mal, lo primero que hicieron fue llamar al SAME para que se lo llevara. Y bueno, eso es falta de capacitación, pero también, como puse en el dicho, cuando hay voluntad, hay un camino. O sea, si la pastoral tiene voluntad, encuentra los recursos. Yo veo que la diferencia en esta comunidad con respecto a otras es que hay mucho mano abierta a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a todos los que puedan, digamos, ayudar a mejorar la atención pastoral,
O sea, porque la atención pastoral no es solamente los curas. Así que bueno, lo doy como un ejemplo de tratar de hacer inclusión, ¿no? De reconocer a esas personas con dolencias. Y bueno, Silvia no me va a mentir, ¿no, Silvia? Que es de la parroquia. Así que bueno, hola, Fátima, te vemos. Hola, sí. Ahora no me había dado cuenta que era lo que tenía apretado en la computadora, que por eso no se oía ni se escuchaba. Ahora agarré y lo coloqué bien. Y a mí me quedaron muchas frases que tomé nota y me encantó lo que dijo Chiqui, ¿no? Creo que sí, creo que en lo que ellos hacen es el Espíritu Santo que hace que las personas hagan un clic, ¿no? Para darse cuenta. Y lo que yo anoté, que fue lo que me hizo eco, es no dejarse influenciar, ¿no? Por la gente, que cada vínculo es único, porque a veces uno quiere meterse en el vínculo del otro y es imposible. Y esto que dijiste, si no edifica, no lo digo. Hay que ponerse en el lugar del otro. Si lo va a decir enojado, mejor no lo diga. Donde hay voluntad, hay un camino, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Dentro de eso, lo que más me hizo eco es lo último. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque muchas veces intento a veces ser perfecta, no intento, sino que quiero que las cosas sean tan perfectas que me voy del eje, digamos, ¿no es cierto? Entonces eso me lo digo a mí misma. Y lo otro que me lo digo a mí misma es, si lo va a decir enojada, mejor no lo diga, ¿no? A veces me pasa con mi mamá, porque yo como estoy cuidándola y la tengo a cargo, y muchas veces cuando son personas grandes o personas que ya no están mentalmente lúcidas en todo momento, uno intenta mal de que el otro entienda lo que uno está diciendo, y el otro no lo va a entender nunca, pero uno no aplica muy bien lo que dice la oración del comienzo, ¿viste? La dice de acá para afuera, pero de acá para adentro no es. Entonces uno explica, y entonces después, y como no va, uno a veces uno no se enoja, porque yo no estoy enojada, pero mi cuerpo a veces expresa otra cosa. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que a veces uno, en el caso mío, tengo que trabajarlo, ¿no? Para que el cuerpo no diga lo que yo no quiero que diga. Claro. En algunos momentos, cuando la otra persona, en ese caso, no puede entender, ¿no es cierto? Y siempre ponerse, eso sí, ponerse en el lugar del otro. Es muy fácil juzgar desde de afuera. Claro. Pero cada uno tiene su historia, sus cosas, lo que ha vivido en su infancia, sus genes, porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Es decir, hay personas que ante cualquier cosa saltan, y eso es genético, no lo van a poder cambiar nunca. Entonces, sí. Y otros que son más tranqui, claro. ¿no es cierto? Y nosotros vamos modelando a medida que va pasando nuestra vida, pero hay ciertas cosas que ya nacimos con ellas, que también hay que considerarlas y decir, sí, soy así, o esto, y modelar lo que se puede. Y no querer la perfección que dijiste al último,
Viste que yo para afuera sé todo. Claro, claro. No, pero ¿sabés cómo todo este tipo de frases y de como a uno es como que yo les digo, por más que yo ni por ahí puedo decir que pueda lograr todo, es más, tengo Sí, no se muchísimos puede. conflictos en la iglesia, en un montón de lados por gente muy difícil que tengo que afrontar y todo lo demás, pero es como un chip que uno se pone y que como Sí. que baja la emocionalidad. Por ejemplo, nosotros, una de las frases que también aprendí entre los franciscanos es: la gente es lo que es y no lo que uno quisiera que fuera. O sea, si uno está, porque saben que pasa alrededor de uno, hay un montón de gente que trata de pensar una idealización de lo que sería el grupo si todos fueran, y resulta que eso no va a pasar nunca. O sea, es como un evadirse de la realidad. El grupo es Entonces, como es. es como que la gente es lo que es, entonces yo no puedo Exactamente. cambiar a los demás, lo único que puedo cambiar es a mí mismo. Entonces, bueno, con y aparte esa oración, que tiene una versión más corta, que es la que se usa en los grupos de autoayuda, también es como un mantra, o sea, porque a uno lo va aplacando, y yo en lo personal lo he experimentado, y bueno, queda el camino abierto para que otros lo experimenten, pero ya les digo, a mí me encanta porque uno se va como autoeducando, esto es como la psicoeducación o un montón de herramientas que uno va encontrando en la vida y que ayudan y ayudan a los demás, así que por eso me gusta compartir, porque a su vez todos han hecho algún proceso, o sea, acá de acá todo lo que yo mandé, también todos habían hecho algo de estos proyectos, así que bueno, así que bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? ¿Qué querés decir, Julia? Mira, sobre estos temas hay millones de testimonios. Lo que pasa es que no alcanza el tiempo. Por ejemplo, en la cárcel hay mucha gente inocente, y los que tendrían que estar adentro no lo están. Por ejemplo, que mató a mi marido, por ejemplo. Después, mi sobrino, que era policía, se iba a la cárcel con la Biblia y me decía: tía, ¿está mal que lleve la Biblia para evangelizar a los presos? No, de ninguna manera, le decía yo. Y actualmente tengo un muchacho que lo conozco antes de nacer, porque era amiga de los padres cuando eran novios, y está preso por una gran injusticia y nadie hace nada por él. Entonces, ¿qué pasa con todos estos presos que a lo mejor tienen un millón de causas más graves que otros y están afuera? Y los verdaderos inocentes están adentro. ¿Cómo puede ser? Eso es medio conflictivo, ¿viste? Para la familia de esta persona. Son las injusticias que hay en este mundo. Así como esa es un montón. Millones, en todos lados. Lo mismo cuando vas al médico. Te dice: ¿qué le pasa? Con un carácter. Si supiera lo que me pasa, no vengo, le digo. Yo les contesto directamente. Después de un consultorio y el médico fumando: doctor, no fume, que me hace mal, porque soy súper alérgica. Hay que hinchar pelota. Me dice: no, hinchar pelota no. Usted se tiene que dar cuenta que hay pacientes que somos alérgicos, como me pasa a mí. Ahora estoy así por la tierra que tragué el otro día cuando fui al PAMI. Entonces, la gente no piensa en los demás, piensan en su propio placer. Por fumar, perjudican al que entró al consultorio, por ejemplo. Sí, y sí. después un montón de cosas, hay miles, no una, miles. Sí, pero sí, bueno. Totalmente. Y Silvia, ¿qué querías compartir? Que abriste el micrófono y después lo cerraste. Sí, son muy buenas las herramientas que nos da para vivir, ¿no? Son como el decálogo y también esas promesas que Dios nos dio. Entonces siempre
hace que podamos llegar a la voluntad de Dios, a las personas de buscar esa santidad. Es difícil, no es fácil, pero sí está bueno recordarla cada tanto y tratar de ponerla en práctica, ¿no? Claro. Tratar. Se te cortó. Ay, qué lástima, porque ella tiene muy mala señal, por eso nunca sale nunca sale con la cámara. Bueno, entonces yo les voy a invitar a, dentro de 15 días, les voy a mandar, dentro de una semana les mando una invitación para ese taller extra, que tiene que ver con el buen hablar y construir con las palabras, que también ustedes, como estoy segura que saben un montón, pero voy a invitar a otras personas para poner el acento en cómo hablamos. Y siempre digo, seguramente voy a buscar algún ejemplo, algún discurso de algún político para mostrar cómo no se debe hablar. Sí, decir. Yo siempre digo que está cambiando tanto la sociedad, pero en algunas cosas no me gusta de la actual, en el sentido de que está bien que uno no debería ocultar todo, pero tampoco se puede ser tan transparente como, por ejemplo, si estás a cargo de un discurso, o sos el presidente, o sos la directora, ahí está la palabra, o algo, que estás en cualquier... No podés usar ciertos términos o decir realmente todo lo que pensás, porque tal vez considerás que el otro es un tarado, pero no como presidente no le decís, si vos tarado, cállate la boca. Y hoy en día se dice así. Bueno. A mí realmente me digo, pará, que estás en el lugar donde estás, no podés usar esa terminología. Es decir, en el último de los casos, si lo querés decir, usa otras palabras que se va a sobreentender que cómo es, pero no. Sí, decí, María de los Ángeles, sí. En relación a esto que dice Fátima, que concuerdo que hay cosas que no se deberían decir, pero bueno, es una de las cosas que no la dije, pero bueno, ahora que salió la digo. Esta cuestión de no poder reconocer al otro es una cuestión que pasa en la sociedad y sobre todo a nivel, lamentablemente, bueno, manifiesto político y de autoridades y jerárquicas de cualquier clase de institución. Sí. Laica, religiosa, de cualquiera. Y lamentablemente lo que está pasando es que pareciera que este modo de desconocimiento del otro y de hacer cualquier cosa, o decirlo de cualquier manera, o fuera de contexto y demás, pareciera que está habilitando a la gente que lo escucha a hacer lo mismo. Exactamente. Entonces creo que hay un momento en que en vez, más allá de reconocer que esto está mal, hay que empezar a separarse de esto y empezar a hacer algo distinto, a construir algo distinto. Tal cual. Desde el lugar de uno. O sea, no importa lo que hagan, digo, uno lo puede manifestar, criticar, hacer lo que quiera, pero no alcanza. Uno tiene para que hacer un cambio, construir algo distinto desde el lugar en el que está. Sí, tal cual. Que se han perdido los parámetros, ¿no? Sí, sí, tal cual. De alguna manera. Sobre todo el de reconocimiento del otro. Sí, tal cual. Entonces, hay una agresión. Hay que hacerlo uno. Me parece que cada vez más uno, en este grupo, en el otro, en lo que haces cotidianamente, no dejarse llevar, es esto de hagan lo que digo y no lo que hago. Sí, tal cual. Bueno, hay que poner en práctica eso, me parece. Tal cual, tal cual. Porque si no vamos al acabose. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, en mi propio grupo yo cuento lo poco que puedo hacer. Yo tengo un grupo donde tengo todas las contradicciones y todos los no reconocimientos del otro. ¿Por qué? Porque están los que están a favor de la vacuna y los que están en contra de la vacuna. Los que están en contra del Papa y los que están a favor del Papa. ¿Me entienden? Claro. Entonces, en un momento dado le pregunto al fraile, le digo, escúcheme,
están diciendo unas barbaridades totales contra el Papa, contra todo. Entonces me dice, ¿qué hago? Le contesto, porque en realidad no me nace de contestar nada, porque es como que no, para bailar el tango hacen falta dos, entonces no quiero entrar en una polémica, pero tampoco es deseducativo. Entonces el fraile, como muy buen tino, sobre todo lo del Papa, me dice, déjenlos tranquilos, y el Papa mismo ni se preocupa por él, o sea, no se preocupa por desmentirse a los que lo detractan, acá no se preocupe, como no gaste pólvora en chimangos, ¿no? Pero realmente lo que decís, María Luz Ángel, es terrible, porque también es cierto que se usa mucha mala, con el tema de defender una verdad, se agrede y se usan malas palabras, y eso o sea, los cristianos tendríamos que diferenciarnos en algo de los demás, porque están usando la misma terminología que usan los políticos, por ejemplo, para descalificarse, y lo usa un cristiano, y entonces ¿en qué nos diferenciamos? A mí me choca mucho. Ayer, hay una respuesta que dio ayer uno de los padres de estos submarinistas que nunca fueron rescatados, los de Lara San Juan. Sí. Y él, cuando le plantearon esto y lo otro, sí, lo que hizo Macri cuando fue, que se llevó gente, hizo un acto político y demás, él dijo, es una vergüenza. Y dice, ¿y por qué? Porque nosotros nunca politizamos, nosotros tenemos en nuestro grupo gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra. Claro. Pero hay algo superior que nos une, que no es ni la política ni el criterio, sino la vida de nuestros hijos. Claro. Entonces me parece que eso es lo que hay que recuperar también en los grupos, ¿no? O sea, no importa que sea vacuna, antivacuna, esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, ¿por qué estamos acá? Claro. Tal cual. Hay algo que nos mueve que está más allá de la vacuna, la antivacuna, el Papa o no el Papa. Claro. Digo, yo creo que hay que vacunarse, pero si el otro cree que no, bueno, pero ¿por qué estamos juntos en este grupo en este momento? Porque hay algo que nos une que es diferente y es superior. Tal cual. Y eso es lo que yo veo que se pierde en la pavada. Se pierden las pavadas, tal cual, tal cual. Silvia, ¿te pudiste conectar ahora de nuevo? Decí lo que estabas diciendo. No, que la justicia viene de Dios, ¿sí? Aunque no la veamos, eso solo por lo que comentaba recién. Dios tiene control de todo, entonces sabemos que por su palabra, de que Dios es fiel, sabemos que va a cumplir la palabra que Él tiene, y la justicia de Él no se compara con nuestra justicia. Pero bueno, sí son herramientas muy buenas las que nos das, y me encantan los aportes creo que es de Marta, Marta. ¿Puede ser? Sí, tiene otro nombre. Eso. Bueno, te doy la palabra. A ver, Julia, ¿qué querías decir? El mundo podría estar mejor si cada uno ama a Dios y a los demás como a sí mismo. Sí. Que haya mejor comunicación, más tolerancia, más diálogo, empezando por la misma familia, la pareja. Por eso hay tantos conflictos, porque no hay un diálogo sincero que nazca del corazón, más allá de que unos rojos, que otros verdes, que otros negros, sino complementarse unos con otros. Tal cual, tal cual. Bueno, decí, Marta. Una cosita cortita. Mi técnica es, a mí me dicen, ¿por qué usted no se enoja nunca? Nunca quieran verme enojada, le digo. ¿Pero por qué? Dicen, yo siempre lo que hago, es innato creo, desde pequeña, cuando peleábamos con los chicos, jugábamos a la payana, buscaba, con aquella chica que me peleaba mucho, le buscaba lo lindo que podía tener. Qué bonito tienes el pelo, qué bonita uña que tienes hoy. Entonces desarmaba todo lo que me estaba diciendo, negrita, que siempre ganás, que haces trampa. Yo no contestaba eso, yo le buscaba lo lindo que podía tener de ver, y después, cuando he sido adulta, con mis maestras, o con mis compañeras cuando era maestra primero, pero más cuando era directora, buscarle lo bueno que tiene. Lo bueno, lo malo, allá sabrá el Señor cómo lo va a resolver. Pero hacer resaltar lo bueno,
que a veces ni la misma persona se lo busca. Sí. Porque está tan acostumbrada a que le digan, a que le vean el mal carácter, que esto, que lo otro. No, todos tenemos algo bueno. Claro. Tiene que ser tan generoso que en algún momento de las cuestiones. Bueno, pero ¿sabés, Marta? Tenemos que ser generosos con el otro y decir, pero mira, qué bien que pronuncia las palabras. Pero esa persona, fíjate cómo le abrió la puerta al chiquito ese. Felicitaciones, señor. Claro. Gracias por lo bueno que tiene el otro. ¿Por qué me tengo que estar fijando en lo malo que tiene el otro? Yo tendría que estar en un pozo de basura tapado por un tacho grande si me buscan lo feo. Algo bueno debo tener. Bueno. Todo el mundo tiene algo para... Tiene todo, claro. Vamos adelante. Es así. Es así. Señora que la está viendo, Fátima, ella con su mamá, yo la admiro a esas personas. Será porque yo perdí a mi mamá siendo tan chica yo, que admiro a las personas que tienen más de 40 y que tienen a su mamá. Y que las cuidan. Y no importa yo ya pasé los 40. La mamá tiene mal carácter o yo tengo mal carácter, o mi marido dice, ay, tu mamá ya siempre contando lo mismo, o vienen los chicos, ay, la abuela me tiene en casa, no importa, el amor ese. Yo la admiro a esta Fátima que tengo enfrente. Mari, mi mamá cumplió el 11, cumplió 97. Ah, qué bueno. Mi mamá murió a los 44. Imagínate. Claro. Sí. Entonces yo admiro eso, o que cuidan al papá o al hermano que está con una discapacidad que no se puede valer por él mismo, no lo meten en un lugar. Los hermanos hacen un aporte o lo llevan con amor. Yo he visto los sobrinos de personas que digo yo, hay valentía para tener esta persona, y los niños todos ayudan, lo cuidan, lo tratan con cariño. Si el otro está malhumorado, se van ellos a otro lado. Yo admiro eso, admiro y bendigo mucho cada día a las personas que cuidan a otro que están en inferioridad de condiciones. Sí, sí. Así que yo quiero muchas cosas. Dijo María también, todas han hecho unos aportes tan valiosos. Muy lindo. Que a uno lo reconfortan. Uno no está solo en esto. No. Algo, aunque sea chiquitito, algo podemos hacer. Como dice la canción, es ser felices nosotros. Claro. Es feliz el que está a mi lado. Si yo vivo rezongando, si vivo echando culpas, si vivo que el otro, todos se van de mi lado. No, claro. Tal cual. Pero es como un postre. Vivir armónicamente uno es como un postre que todos quieren comer, todos quieren meter en la Claro, tal cual. Dulce. Entonces, yo agradezco a todas, que han sido tan generosas. Sí, vos también. Vos también. Vos también, hermana. La verdad que hermosas tus palabras. Mira, nos falta el champán, ¿eh? Nos falta la copita. Bueno, yo les agradezco muchísimo, y porque cada taller, la verdad que es un lujo, la gente cómo participa, cómo nos enriquecemos todos, y bueno, los voy a tener informados por el próximo ese taller afuera, para ver si lo quieren, si quieren participar. Seguramente va a ser otro domingo, porque encontré este horario, es un nicho de la semana que más o menos la gente se conecta, y si no queda grabado y lo comparto como hago siempre. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo. Bueno, muchas gracias a todas. Pase bien. Quédate. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao. Bendiciones. Pues. Lo encuentra para cerrar. Ahí,